Hola, ¿cómo estás, Dante? Un placer saludarte. Gracias una vez más por estar siempre dispuesto a mostrar al mundo de los cornistas todo esto que tú haces, a siempre estar aportando un poco más a lo que es la música con el instrumento. Muchas gracias y bienvenido. Siéntete bienvenido a esta pequeña entrevista para la International Horn Society. Hola Gaby, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Y bueno, aquí estamos para lo que necesiten. Quería mucho hablarles sobre las cosas que yo hago, que son extra orquestrales, porque las cosas que yo hago, la gran mayoría de cosas que yo hago, los hago fuera de la orquesta, ¿no? Me gustaría mucho que participen en una grabación que la voy a hacer ahora en este momento para que vean cómo es el proceso de todas estas músicas que yo hago. Hoy, Excelente, de verdad, me gusta esa precisamente, creo que es la idea que tengo en mente, que hables un poco de cómo tú haces las grabaciones y toda esa cantidad de producción que has hecho últimamente. Pero para nuestros oyentes o para los que vayan a ver la entrevista, quisiera, bueno, que conocieran al maestro Dante Yenke. Él es nacido en Perú, pero ha hecho vida artística en varios países. Entonces vamos a preguntarle precisamente al maestro en dónde ha hecho vida artística, con qué orquesta ha participado, acerca de su rol como pedagogo, como docente, hacer una breve reseña para que el que nos esté escuchando pueda entonces conocerte mejor. ok, bueno, sí, como dijiste, yo nací en Perú y yo me inicié con el corno en Lima, en Lima, Perú. Gracias al cielo tuve desde el comienzo, mi primer profesor fue Edward Brown, quien fue el que con el que yo aprendí todo realmente hasta ahora, ¿no? El que me levantó, me hizo todo lo que yo soy, lo hizo él ya desde el comienzo. Yo creo que esa es una gran suerte que yo tuve en mi vida, empezar mi carrera con Edward Brown directamente, ¿no? Eh, bueno, como le digo, nací en Perú, estudié 5 años con Edward y luego me fui a Caracas durante 3 años, donde estuve como primer corno de la Sinfónica Municipal de Caracas, pero yo estaba muy joven, yo era demasiado joven para estar tocando en una orquesta sinfónica profesional. Y luego me fui becado a Alemania, a Detmold, Alemania, a estudiar con el maestro Michael Hölzel, donde me gradué y en ese tiempo tuve la oportunidad de tocar en muy grandes orquestas en Alemania. En esa época yo era corno grave. En Alemania ustedes saben que está muy separada la escuela de corno grave y la escuela de corno agudo. Y como todo el mundo quiere ser solista, la competencia para corno agudo era muy grande. Pero para corno grave no era tanto en mi época. Ahora sí hay muchos cornistas graves. Así que como yo dominaba todo el registro agudo y grave, yo me puse a pensar y dije, si yo quiero entrar a una orquesta profesional de muy alto nivel, tengo muchas más chances como corno grave que como corno agudo. Así que me dediqué muy profundamente al estudio del corno grave. Y bueno, mi profesor Michael Hölzel era un gran solista y era uno de los cornistas muy agudos que existía. Así que mucho con él, no tenía mucha cosa para ver con él. Así que me vi obligado a estudiar con tubistas, con trombones, bajos, fagotistas, chelistas, bajistas, todo lo que era clave fa, me puse yo a estudiar con ellos y tocaba el repertorio de esos instrumentos. Y me hice un renombre como corno grave en Alemania. Tanto así que me invitaron una vez a participar en el Europäisches Hornsextett, el sexteto europeo, que eran todos solistas de grandes orquestas en Europa, y a mí me invitaron para hacer el corno grave. Así que, y grabamos cosas muy lindas, hicimos giras. Y una de las cosas más lindas que grabamos fue el sexteto de Duprat.
El sexteto de Duprat es una obra obligada en Detmold porque todos teníamos que tocarla en todas las partes. Y como me hice un nombre como corno grave, bueno, yo siempre tocaba el sexto corno, ¿no? Bueno, mi primera orquesta en Alemania fue la Filarmonía Hungárica. Es una orquesta que lamentablemente ya no existe, pero eran un 90% de los miembros de esta orquesta eran extranjeros. Y aquí fue donde yo tuve la oportunidad de conocer a los integrantes del American Horn Quartet, el famoso American Horn Quartet. Ellos se iniciaron ahí y yo tuve la gran oportunidad de tocar con ellos. Fue una experiencia increíble. Después fui a tocar a la Deutsche Oper am Rhein en la Sinfónica de Duisburg. Luego me fui a Halle Filarmónica. Ahí empecé a hacer mis primeras cosas ya como corno agudo. Y después estuve muy corto tiempo en la Filarmónica de Múnich. Y uno de mis grandes sueños se hizo realidad al entrar a la Staatskapelle Dresden y tocar al lado de uno de mis dioses del corno, que era Peter Damm. Lamentablemente, después de 3 años de prueba, ellos querían que yo me quedara en esa orquesta, pero yo era demasiado inquieto, demasiado curioso, tenía muchísimas ideas nuevas, y la orquesta de Dresden es una de las orquestas más tradicionales del mundo, una de las más antiguas, también tienen más de 500 años de antigüedad, y yo con mis locuras medio que no encajaba mucho en esa mentalidad. Y lamentablemente tuve que salir de la orquesta y ellos me dijeron que yo era demasiado solista para estar tocando en la fila, que mi temperamento era de liderar una fila de cornos. Así que ese fue mi final de corno grave y desde esa época hasta ahora me dedico a hacer el primer corno, ¿no? Wow, interesante, Eh, interesante. Un recorrido bastante amplio, largo, muy bonito al recordar al maestro Brown, que es un ser sumamente especial. Yo sí, solamente lo conocí una vez y yo supe de inmediato que él era una persona espectacular, o sea, es de ese tipo de seres humanos que no encuentras dos veces. Y bueno, sí, sí. recordando también al maestro Holsen también, un ser humano también muy lindo también. Qué bonito, qué bonito. Sí, sí. Sí, bueno, y la historia continúa. Bueno, cuando salí de esa orquesta, obviamente yo me puse bastante triste, ¿no? Pero bueno, yo tenía la obligación de continuar con mi vida y tomé una decisión drástica de volver a Sudamérica. Y bueno, y me ofrecieron el puesto de primer corno de la Filarmónica de Buenos Aires, Teatro Colón. Así que bueno, me fui a Buenos Aires. Ahí estuve 7 años, luego me invitaron a San Pablo, la Sinfónica del Estado de San Pablo, ahí estuve 14 años, luego me volví a Buenos Aires a tocar en la Orquesta Estable del Teatro Colón y me invitaron a Colombia, que es donde estoy ahora, ya tengo ya 3 años acá, así que bueno, muchas idas y vueltas y estoy muy contento primero de conocer tantos lugares, tantas cosas y aprendiendo, siempre aprendiendo de los lugares donde yo estoy, ¿no? Yo soy un tipo, como decía antes, muy inquieto, me encanta aprender. Yo creo que sigo, a pesar de tantos años tocando el corno, sigo teniendo las mismas ganas de tocar desde el día que yo empecé, cuando tenía 14 años. Y bueno, como yo ya he tocado todo, en realidad todo, he grabado mucho, me quedan muy pocas cosas por hacer en la orquesta sinfónica, por eso que me da tengo como la facilidad de poder hacer cosas nuevas, y me encanta a mí hacer cosas nuevas.
Eh, a mí me van a escuchar muy pocas veces tocar Mozart o Strauss, porque todo el mundo lo toca. ¿No? Y obviamente que yo las toco, las he tocado mucho, todos los conciertos y todo eso, pero me gusta hacer cosas nuevas. Me gusta innovar y me gusta mostrar los límites que tiene este increíble instrumento. Y me fascina hacer cosas. Por ejemplo, con el corno yo hago, todas las grabaciones que yo hago las hago con este corno y le hago muchos efectos raros, ¿no? Toco sin campana, toco con un montón de diferentes sordinas, justamente para que en la grabación casi no se reconozca que es un corno, ¿no? Pero todo lo hago con esto, ¿eh? Muchos me preguntan, maestro, qué linda la grabación, entonces, ¿me puede pasar la partitura? Y esa es otra cosa que yo incentivo mucho. Yo no uso partituras. No uso arreglo, no hay nada escrito de lo que yo hago. Todo lo hago de cabeza, de oreja De y memoria. de memoria. Cuando hay cosas escritas, sí, yo pongo la partitura original y lo toco ahí de la partitura de la orquesta directamente. No me gusta estar escribiendo partituras porque eso me demora mucho tiempo y lo mío es hacer las cosas ya, así en el momento. Yo grabo una o dos grabaciones por día. Yo lo organizo todo en la cabeza, llego al micrófono y en ese momento yo me decido qué es lo que voy a tocar. Ok, muy interesante. Ahora que llegas a ese punto, porque dentro de lo que hablabas, lo que fue tu experiencia en tu formación en Alemania, ¿sentiste de ese momento que ya no encajabas en ese patrón, que necesitabas seguir como que alimentando esas ganas que tenías, esa hambre por seguir consiguiendo nuevas cosas, por explorar, por investigar, como tú dices, sacarle el máximo provecho al sonido del instrumento, mostrarlo de todas las maneras? O sea, es un pensamiento bastante flexible a mi modo de ver. Entonces, ahora te pregunto, cada vez que tienes una idea de algo que quieres hacer, eso te toma mucho tiempo, eso te viene simplemente como una imagen, hay algo en específico, alguna memoria de algo que te traiga o simplemente es, no sé, ¿cómo ocurre ese proceso mientras estás formando la idea en tu cabeza? Sí, muy buena la pregunta. Todas las cosas que yo grabo, de alguna u otra manera, yo he tenido mucho contacto con esa música anteriormente. Ahora que tengo la posibilidad tecnológica de tocar todo lo que se me ocurra, quiero sacar todas esas músicas que yo tenía, que ya he tocado o que he tenido contacto desde que empecé con esto, eh, se me ocurren cuando estoy durmiendo. O sea, cuando estoy durmiendo ya voy haciendo el arreglo, que todo el mundo habla del arreglo. Eso ya lo voy arreglando en mi cabeza cuando estoy durmiendo. O sea que llego acá al estudio y el arreglo ya está hecho. Lo único que tengo que hacer es grabarlo. Me gusta mucho tocar todo tipo de música, porque yo he tenido contacto con todo tipo de música. Mozart, Bach, Strauss, Richard Wagner, todas sus óperas. Me encanta la ópera, me encanta la ópera. Podría decir hasta más que lo sinfónico. En el repertorio de ópera hay muchísimos solos que no se conocen y están ahí. Por ejemplo, Richard Strauss tiene muchísimos solos de corno y son solos muy difíciles. Ahora disculpa que te interrumpa, pero ahora que tú hablas acerca de toda esta cantidad de solos que te parecen que son muy lindos y que no son conocidos en el mundo de la ópera, me vino a la mente que recientemente un cornista americano hizo un disco con una recopilación de obras que precisamente a veces no eran ni siquiera para el corno, pero algo que él remarcaba era precisamente que eran piezas líricas que le venían muy bien al corno. Y simplemente, bueno, si él veía que estaban dentro del registro que podía tocar, él por eso las había seleccionado. Entonces, yo supongo que
no todas las obras, a veces que uno quisiera tocar, como en tu caso, que tienes muchas melodías en tu cabeza, que quisieras a veces tocar un instrumento, me imagino que hay algunas que no son tan idiomáticas o tal vez no se corresponden con el registro. Entonces, no sé, ¿te ha pasado eso o no? O simplemente tú haces que la obra funcione. Yo hago que la obra funcione. Hace poco grabé, fue la famosa aria de la reina de la noche de Mozart, que es muy difícil para, para la soprano, pero se da muy bien en el corno. Por ejemplo, por ejemplo, ¿no? Esa, bueno, es el área más famosa, creo, de Mozart. ¿Cuántas grabaciones llevas ya? Mira, no tengo ni idea. ¿No las has contado? No, pero este año me propuse a poner un poco de orden, porque yo soy muy desordenado. Y este año, cada vez que yo hago una grabación, le pongo el numerito. La canción que le dediqué a mi mamá ayer es el número 46 Ah, de este año, ¿no? qué bueno. Sí, De este año, este año. Del año pasado no tengo ni idea, ¿no? porque tengo entendido que comenzaste como que a grabar a partir del 2020, cuando empezó la pandemia, eso empezaste y después no has parado. Exactamente. Wow. Bueno, eso es, qué bueno que hablas de ese punto, la pandemia. Mientras mucha gente se quejaba de que ya no pueden tocar, no tienen ensayos, se canceló todo, a mí me abrieron las puertas increíblemente. El encerramiento con mi corno y una computadora, obviamente me tuve que adaptar, tuve que aprender mucho estas cosas tecnológicas. Me puse a aprender la técnica audio grabaciones, y estoy aprendiendo. Es un mundo gigantesco que yo sé un 5% de lo que ofrece esta tecnología. Pero ya con ese poco conocimiento, mirad todas las cosas que se pueden hacer, ¿no? Y mientras todo el mundo se quejaba, y cuando empezó la pandemia, justamente quería hacer algo para incentivar a todos mis colegas que estaban encerrados, y así nació mi Galápagos, ¿no? La musiquita esta que fue tocada por mucha gente, y la idea de Galápagos fue justamente eso, dar una esperanza en todo ese mundo que se venía abajo con la pandemia, el encerramiento, las muertes y todo eso. ¿Y qué géneros no has tocado y qué quieres tocar? Eh, no, casi he tocado todos los géneros. Hay músicas que no he tocado porque no me gustan. Ujú. El rock no lo entiendo, no es que no me guste, no lo entiendo. El reggaetón lo odio, pero igual tengo reggaetón, porque hay mucha gente que me pide cosas y yo grabo lo que me piden. Tengo reggaetón también, pero no me gusta, no me gusta. eh, pero me gusta todo. Tengo música de todos los países de Sudamérica, desde México hasta Argentina. Lo que me falta es un pedazo que es Centroamérica. Ujú. No conozco, he estado investigando mucho, pero como que no veo una música representativa de cada país. ¿Has hecho, por ejemplo, música como calipso, música jamaiquina? ¿No? Agarraste. No, todavía no, todavía no. O sea, como te decía, México,
de México, saltando Centroamérica, de Venezuela hasta el sur tengo todo. Qué bueno, Europa también, Rusia, Asia, de todo, tengo mucha música. qué bueno. Y no solamente de esta época, sino música, me encanta mucho la música antigua, la música barroca, la música medieval, Lindísimo. música africana, hindú, de todo, de todo. Y todo se puede hacer con el corno, es increíble. Nosotros tenemos un instrumento tan amplio, con tantas posibilidades de hacer cosas. Te quiero preguntar, cuando son varias voces, ¿también tienes todo en la cabeza o ahí sí necesitas el papel y el lápiz? Casi lo tengo todo en la cabeza. Los tríos de Raicha, por ejemplo, los he grabado, todos son así de cabeza. Es que los he tocado mucho. Son músicas que yo he tocado mucho. Esa es otra cosa también que es bueno aclarar. Cuando yo estudio una cosa, yo me lo memorizo. Yo me lo memorizo. Y cuando uno se memoriza una cosa, no sale nunca más. No sale nunca más de la cabeza. Y ahora que tengo todo esto, lo toco solamente, ¿no? Obviamente, cuando viene, por ejemplo, hace poco grabé la Eine kleine Nachtmusik de Mozart, la pequeña serenata nocturna, y ahí sí tuve la partitura, pero la parte de los violines, de la parte original, ¿no? Lo toco directamente de la partitura. Dante, quiero entonces que ahora hables cómo es el proceso técnico que has desarrollado para hacer las grabaciones del corno, que no es un instrumento fácil de grabar, especificaciones técnicas y cómo lo has logrado hacer en tu espacio, como tú dices, en ese estudio que has creado para ti, que lo has hecho todo por ti mismo. Entonces quisiera que hablaras brevemente acerca de eso. Ya nos quedan pocos minutos para finalizar la entrevista, entonces eso sería muy útil para todos los que están interesados en hacer lo mismo que tú haces, en seguir tus pasos. Ok. Bueno, quisiera hacerles un ejemplo de lo que hago y elegí el aria de la suite número 3 de Johann Sebastian Bach. Ya preparado esto y este programa que yo uso se llama... ¿lo estás viendo? Sí. Ok, se llama Logic Pro 10. Ok. Voy a grabar directamente. Ya tengo la pista lista. Bueno, así yo grabo, me equivoqué en algún pedazo, ese pedazo lo vuelvo a grabar y ya cortas la falla, pones el que está bien, se une todo y al final sale todo perfecto, ¿no? Eso lo usan los técnicos de grabación todo el tiempo. Se puede ajustar la afinación, el ataque, si uno se atrasa, se adelanta, o sea, se puede hacer todo lo que se te ocurra, ¿no? De Chick Corea, España, quiero mostrarles la parte donde uso mucho el corno en fa agudo. Ahí va.
Súper interesante cómo finalizaste ahí haciendo el efecto. Ese efecto es el que logra sacando un poco las bombas, las No, no, tuberías, ¿no? ¿Cómo logras ese no, efecto? ese es puro... Yo soy muy amigo de Arkady Shiklopa. Ujú. Con él conversamos mucho, yo lo admiro mucho, porque fue uno de mis inspiradores para hacer todo este tipo de cosas. Ese efecto es un glissando de muy agudo para abajo y eso lo hago. Ahí presiona las válvulas a la mitad y el aire no sabe para dónde ir y se causa ese efecto. Bueno, me parece que ha sido una linda entrevista, una linda conversación en donde hemos explorado una parte muy pequeña de todo lo que has hecho. Y es interesante que, como te dije al principio, que la comunidad de cornistas a nivel no solamente de Latinoamérica, sino también internacional, esté al tanto de lo que están haciendo artistas como tú. Te quiero dar de una vez las gracias y bueno, recordarte que estamos desde acá disponibles para cualquier proyecto que necesites, para cualquier emprendimiento musical que necesites comunicar a la comunidad. De verdad que esta va a ser una edición muy bonita para el More and More, que es el boletín electrónico, donde estamos aprovechando de hacer esas conexiones con todos los cornistas en todos los lugares del mundo. Y bueno, aprovecho y le hago la invitación a todos los que no han leído todavía el boletín electrónico. Va a ser una experiencia muy linda, porque tiene historias que son muy reales, muy personales, en un formato muy fácil de leer también y bastante corto. Entonces, y también tenemos la flexibilidad de mostrar contenido audiovisuales como este. Entonces, una vez más, gracias maestro por esta oportunidad y por compartir todas estas experiencias con nosotros. No, igualmente yo te quería agradecer por esta invitación y también si tienen alguna duda, alguna pregunta, que se comuniquen conmigo, que con mucho gusto conversaremos y les explicaría todo lo que yo hago. O sea, totalmente abierto a sugerencias, a lo que quieran, ¿no? Muchas gracias Gaby por esta invitación y bueno, espero encontrarnos algún día en vivo y en directo y hacer música. Claro que sí, por supuesto que sí. Gracias. Entonces, una vez más, estamos en contacto y será hasta la próxima. Gracias.